Buenas tardes. Nosotros escogimos el trabajo informal en América Latina con un énfasis en Colombia. Nuestras integrantes son Karen Lizeth Babativa Mora, Dania Karina Gómez Mora y quien les habla, Laura Gisette Cruz Rojas. Bueno, primero que todo les vamos a dar como un resumen sobre el tema en general y luego pues ya entraremos como en materia como tal de toda la investigación. Entonces, es entendido el trabajo informal como todos los empleos que no se encuentran establecidos bajo una determinada normatividad. Es decir, no cuenta con una base jurídica establecida, que cuente con deberes, derechos o sanciones. Y por esto mismo se da mucha vulneración de todo, de la gente que trabaja de esta manera. Del mismo modo, se tiene en cuenta pues cómo se regulan estas afectaciones y pues los beneficios que también tienen. Desde un panorama de América Latina, como ya lo dije, con un enfoque como tal en Colombia. Se verán pues distintas perspectivas y avances que se han tenido frente a este tema y sobre todo los señalamientos que ha tenido la OIT, ya que es la organización con más pronunciamientos frente a este tema. Bueno, las palabras claves que tuvimos en cuenta fueron el trabajo informal, la regulación y los derechos. Nosotros hicimos una investigación teórica, ya que fue a través del método en donde tuvimos en cuenta distintas opiniones y artículos sobre este tema. La metodología fue una metodología deductiva indirecta en donde se proponen dos situaciones, que es el empleo informal teniendo el enfoque en América Latina y en Colombia. Bueno, ya entrando en materia y en cuanto a la introducción de nuestro trabajo, primeramente tenemos que entrar a hablar respecto a la examinación de la actualidad, donde se busca, se va a empezar a buscar una postura sobre la falta de protección de los trabajadores informales, en donde básicamente podemos hablar de que ellos entienden que no son tenidos en cuenta como dentro de una base jurídica, sino que estos no tienen aún todavía sus derechos y tampoco un lugar en donde estén plasmados. Asimismo, no cuenta con una sanción coercitiva frente a estas actividades que ellos realizan, donde pues empieza también en donde se empiece a afectar los derechos de estos trabajadores, tampoco existe una sanción en donde pues se hagan valer estos derechos. Por otra parte, no se encuentra estipulada una definición del término trabajo informal. ¿Qué quiere decir esto? Que pues como tal no está ni la definición, ni las características, ni los tipos, absolutamente nada. Esto se presta ¿para qué? Para excusar al Estado colombiano, ya pues más enfocado en nuestra nación, para que éste no se vea obligado a proteger el derecho al trabajo dentro de circunstancias que pues se presten dentro de estas actividades. También hace que no se vea obligada para proteger el derecho al trabajo dentro de estas circunstancias, y también de esta manera no se da un debido reconocimiento en donde inicie o se dé ese acceso a bienes, a servicios fundamentales para mantener la vida digna, generando así más pobreza para este núcleo de personas. Así también empezamos a ver que cuando se genera más pobreza, entonces empezamos a ver excluida muchas familias y empezamos a ver que las necesidades básicas tampoco llegan a ser satisfechas en general. Es así donde empezamos a hablar de que no empieza a haber o no se empieza a dar un progreso económico en cuanto al país.
Finalmente, dentro de nuestro artículo empezamos a dirigir y a revisar los diferentes pronunciamientos dados por la organización internacional, que es conocida por las siglas OIT, y de esta manera empezamos a determinar su influencia en las políticas implantadas en América Latina. ¿Qué queremos buscar aquí? Primero vamos a dar dos preguntas problemas. La primera es cuál es la razón para la no protección de la informalidad laboral y su impacto en el desarrollo económico de un país, en este caso Colombia. Y segundo, cuáles son las consecuencias dentro de los núcleos familiares en el desarrollo de la informalidad laboral. De esta manera empezamos a buscar y a brindar una reflexión sobre el tema y así presentar posibles soluciones, propuestas para solucionar esta problemática y así reducir el impacto de la informalidad laboral en materia latinoamericana y más enfocado, podría decirse, que en nuestra nación, que es Colombia. Vamos a continuar como tal con lo que se investigó a razón del trabajo informal en América Latina y en Colombia. Entonces, a partir de lo investigado, logramos evidenciar que a razón del tiempo se ha intentado como instaurar distintas reformas tributarias, laborales y económicas con el fin de poder combatir la crisis que se presenta a diario en el mercado laboral. Pero se tiene en cuenta que a pesar pues de dichas reformas tributarias que se presentan, el sistema de protección social de la región pues está lejos de ser un sistema que sea inclusivo y que como tal sí busque la protección y los derechos tanto del trabajador como de la economía. Entonces, frente a esto vemos injusticias. Una de las más evidentes es frente al acceso estratificado de la seguridad social. Los distintos datos nos dejan percibir que hoy en día la población no cuenta con el apoyo total del Estado para pues lograr, no sé, contar con estudio, una alimentación digna o en este caso un buen trabajo. Entonces vemos que como que los círculos sociales que son más afectados obviamente encierra a los jóvenes y a las madres de cabezas de familias. También vemos que los ingresos pues para el sostenimiento de los bienes como tal y de los servicios básicos necesarios pues para una vida digna no son como manejados de una manera idónea, dado que en el diario vivir vemos las diferentes injusticias que se presentan y pues los hurtos y de alguna manera ese robo, por decirlo así, por catalogarlo, pues a los subsidios o a las prestaciones que se brinda al pueblo. También adicionalmente a esta problemática accedemos al hecho deplorable pues de la evidente falta de inversión pues por la parte del sector privado como público pues en los lugares de conflicto y regiones más vulneradas y menos pues amparadas, generando pues una inestabilidad en el mercado laboral y un efecto sobre el mercado de trabajo, pues generando que en el sector como que la inmersión de trabajadores sea cada vez menos. Por otra parte entendemos pues que la gran parte de la estabilidad social, económica y política del país se encuentra pues ligada al comportamiento de las tasas de desempleo y la informalidad, y es por eso que hoy en día uno de los mayores problemas a tratar es el trabajo informal. Quieren como de alguna manera encontrar la forma de generar los beneficios que cada trabajador necesita. Entonces, como que una salida fácil es generar este trabajo informal. Un trabajo informal en que implica la persona simplemente asiste a la empresa o al trabajo y solo cuenta con una remuneración, sí, pero no se le es afiliado ni a salud, no se le generan prestaciones, o sea, simplemente es tratado como si fuera una persona normal, no ni siquiera es considerado como parte de la empresa, sino simplemente se le considera como una persona normal, y esto lo hacen con el fin de agilizar y de buscar más ahorros, pero lo que hacen realmente es perjudicar en una totalidad a todas las personas. Lo que realmente se logra comprender es que el hecho de buscar querer mejorar las habilidades para la realización de una actividad económica puede incrementar la posibilidad del éxito y el crecimiento con la ayuda de diferentes instrumentos básicos, es decir, que busca la solución desde pilares como la educación,
que es tan importante, y oportunidades más justas pues para las personas. También la creación de políticas para el sector educativo y laboral, para así generar una conexión con la persona y en este caso pues las necesidades de los colombianos. Bueno, en cuanto a la Organización Internacional de Trabajo, como ya se venía hablando anteriormente, primero ella se pronuncia frente a una resolución relativa al trabajo decente y la economía informal. ¿Bajo qué parámetros o bajo qué definición ellos hablan respecto a esto? Primero, ellos se adentran a las diferentes reuniones que llevan a cabo y empiezan a dar unas diferencias respecto a la problemática y unas soluciones para cada uno de los países miembros, en tanto que esa incidencia recae o esa incidencia económica recae frente al trabajo informal en muchos de estos países de Latinoamérica. En primer lugar, la economía se empieza a transformar y esto se ve o ellos lo ven como una economía informal. ¿Qué quiere decir? Que esta economía informal empieza a convertirse en un obstáculo para diferentes empresas, grandes, medianas, pequeñas de los diferentes países. Y es aquí en donde estas se empiezan a ver afectadas, en donde empieza a aumentar, podría decirse que entre comillas, la competencia por una parte, en donde estas empresas que están legalmente constituidas y tienen unos trabajadores formalmente unificados dentro de su empresa, se ven obligados a reducir sus productos, vendiéndose menos y reduciendo su planta de trabajo, sus empleados. ¿Esto qué hace? Esto empieza a aumentar el desempleo y empieza a mantener ese círculo vicioso respecto a la informalidad. Esto entonces crea una mayor tasa de desempleo y de ese desempleo empieza a traer más trabajo informal y más, pues podría decirse que competencia para estas empresas, en donde vamos a seguir creando y vamos a seguir girando dentro de ese círculo vicioso. Por otra parte, la OIT también habla y nos recuerda esta resolución relativa al trabajo decente y la economía formal, en donde básicamente, y lo que realmente deja como resultado esto, es una urgencia, es esa necesidad de implementar unas medidas adecuadas para la transición de la informalidad al trabajo formal. Esto por una parte da una solución, pero por otra aún nos deja como con un vacío jurídico y un vacío en donde no se encuentra tampoco una solución. En cuanto a la OIT, lo único que se ha llegado a enfocar y lo único que ha llegado a hablar actualmente y lo último que fue en el año 2020, en donde en materia del COVID y por problemas del COVID empezamos a hablar sobre una crisis. Esta crisis pues es respecto a las empresas, que volvemos y entramos en materia, y es que las empresas empiezan a disminuir su planta de trabajo y lo que se habla es que más o menos en comparación a los niveles anteriores, una crisis hubo más o menos ahora de un 10.5%, equivalente a 305 millones de empleos al tiempo fueron perdidos. Entonces esto hace que empiece a descender la economía y a que la tasa en materia de empleo informal empiece a aumentar. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a dar una solución. Las soluciones, ¿cuáles eran? Mediante ayudas económicas, incentivos a sus empresas, incentivos para ayuda a la nómina y poder mantener estos empleados. Pero de una u otra manera, el trabajo informal aún no ha sido un presupuesto, no ha habido un antecedente jurídico implantado dentro de materia en algún país o en la OIT, sino que simplemente se ha intentado mejorar mediante esta resolución, que fue lo último que se habló por el COVID, pero en materia jurídica como tal no se ha llegado a alguna solución. Bueno, frente a las conclusiones, a la primera conclusión que pudimos llegar fue que podemos entonces observar que si se genera la creación de políticas públicas para el sector educativo y laboral, se generaría una conexión entre las competencias laborales de acuerdo a la necesidad del sector productivo. Asimismo, las instituciones buscarán por medio de estrategias el incentivar la formalización empresarial y laboral con el apoyo de gobiernos y representantes del pueblo en los diferentes escenarios pues, que se produzcan, para así buscar pues, un bien general entre los trabajadores y las empresas.
Bueno, como segunda conclusión tenemos que la falta de protección al trabajador informal se entiende como un déficit para el acceso a los servicios como la seguridad social, garantías laborales, exponiendo con esto a una gran cantidad de personas a la vulneración de sus derechos fundamentales propios de la administración de justicia de cada uno de los países de América Latina, haciendo referencia a Colombia en este caso, ya que es uno de los territorios con mayor incidencia en esta práctica laboral, dejando con esto dejando con esto un detrimento económico. Por eso es una manera de evadir impuestos, incrementando los costos de las empresas y cómo se limita la generación de los empleos en la cotidianidad. Como tercera conclusión, dimos que la escasez de los recursos económicos es una de las principales razones por las cuales las personas se ven obligadas a recurrir a la práctica de labores informales. ¿Por qué? Porque estas están evitando los diferentes impuestos que acarrean el emprendimiento, pues que este no se cobra, y en un negocio, entonces así empezamos a salvaguardar la economía y de esta manera brindar protección y estabilidad para sus hogares. Bueno, como cuarta conclusión tenemos que la OIT ha reconocido que el trabajo informal ha representado un obstáculo dentro de los derechos de los trabajadores porque muchos se vulneran. Asimismo, el desarrollo de las empresas se ha implicado negativamente, ya que la sostenibilidad de estos tienen que soportar la totalidad de los impuestos requeridos pues, por cada gobierno, y el trabajo informal es una manera de pues, evadirlos, lógicamente, debilitando con esto los ingresos de cada país. Asimismo, las personas les interesa más un ingreso económico que una garantía laboral, ya que ven que el sistema de seguridad o las leyes laborales como tal lo ven como un ente que disminuye su economía, más no que les incrementa. Bueno, una de las mayores problemáticas es que en Colombia el hecho de no lograr acceder a una buena educación es uno de los pilares fundamentales para que hoy en día existan complicaciones a la hora de querer aspirar a un buen empleo o pues al momento de querer generar empresa. El factor de la educación es tomado muy a la ligera, sin tener en cuenta que es uno de los detrimentos, que es una de las razones que genera detrimentos económicos hoy en día en el país. Bueno, la economía informal ya en materia colombiana se encuentra primero estructurada en tres grandes teorías. Simplemente las mencionamos, y es que es el dualismo, en donde se entiende como mercado laboral, que es un segmento inferior, que esto quiere decir informalidad, y no posee un nexo con lo formal. El estructuralismo, que son las empresas que no están registradas, y el legalismo, que son empresas que evaden de cierta manera registros exigidos para el gobierno y así evitan costos. Bueno, y como última conclusión, tuvimos que, con base a lo expuesto dentro de la resolución relativa a un trabajo decente a la economía informal, la posible solución para esta problemática es que cada nación implemente mecanismos incluyentes a los miembros que decidan la transición de la informalidad a la formalidad. Muchas gracias a todos por la atención. Bueno, gracias.